Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, listos para conversar con nuestra invitada de hoy, Adelina González, Contralora General de la República. Como siempre, bienvenida. Gracias. Bueno, hoy es un día importante. Hoy se inicia un ciclo que va a durar durante todo el mes de julio para la actualización de la declaración jurada del patrimonio de funcionarios que ejercen cargos de alto nivel o de confianza. ¿Desde cuándo se viene haciendo esto, ya que estamos hablando de actualización? ¿En qué consiste esta actualización? Exactamente. Primero hay que destacar que la obligación de presentar declaración jurada de patrimonio a los funcionarios públicos existe desde hace muchísimos años. Pero ¿qué ocurría? Que era un proceso engorroso, manual. Los funcionarios tenían que trasladarse desde cualquier sitio del país a consignar en Caracas su declaración jurada. Por supuesto, eso se prestaba a que en los alrededores de la Contraloría hubiera gestores, expertos en llenar planillitas de declaración juradas o en venderlas. Eso se eliminó a raíz del año 2009, cuando creamos el sistema de JP Web, que es un sistema electrónico muy moderno, actualizado, diseñado, trabajado por funcionarios de la Contraloría General de la República. Tuvimos el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del mismo CENIAT, que fue el primero que innovó en relación a las declaraciones de impuestos. Entonces, desde el año 2009 hacia acá, ha venido dándose una evolución en la materia de la declaración jurada de patrimonio. Ya no es cuando ingresas y cuando sales del cargo, sino que además, en consonancia con instrumentos internacionales y compromisos firmados por Venezuela, como por ejemplo la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención Mundial contra la Corrupción, los países deben legislar en materia de lucha contra la corrupción, y una de esas estrategias está fundamentada en la declaración de patrimonio. Un funcionario público llega a un cargo, bueno, dígame qué patrimonio tiene usted cuando va llegando. Y esta actualización forma parte de ese seguimiento de su evolución patrimonial. ¿Actualización anual? Actualización anual solo para los funcionarios que ocupan cargos de alto nivel o de confianza, no para todo el funcionario público. Es importante aclararlo. Esos tienen declaración de ingreso y declaración de cese. Los funcionarios de alto nivel, que ocupan cargos de alto nivel o de confianza, son los que están llamados en este momento a actualizar. Por ejemplo, Contralora, a propósito de esta puntualización, yo leo aquí Poder Público Nacional, Estatal y Municipal. El caso de Nicolás Maduro, que hasta hace poco fue canciller, luego vicepresidente, luego presidente de la República. ¿Él ya hizo esta actualización? Cuando ocurrió el cambio y fue electo presidente de la República, presentó su declaración, o sea, tiene menos de 6 meses. En este momento no está obligado a actualizarla, puesto que están llamados, y la resolución 055 que dictamos al respecto establece que quienes tengan declaración jurada de patrimonio presentada en los últimos 6 meses no estarían obligados a actualizar en este momento. Es el caso del presidente de la República, de varios ministros que recién ingresaron al Ejecutivo, entonces tienen su declaración actualizada. Ahora, ¿cómo se aprovecha esa información? Porque tengo entendido que hay unas auditorías que responden a una metodología. ¿Cómo se aplica eso? ¿Cómo se aprovecha esa información? Sí, esa información es fundamental para hacer una auditoría especializada que se llama verificación patrimonial, y que en el caso de Venezuela, el organismo facultado o autorizado por la ley para hacerlas es la Contraloría General de la República. Ello pone de manifiesto cuál ha sido la evolución del patrimonio de un funcionario público, porque si usted me dice que ingresó a la administración con tal patrimonio y que sus ingresos mensuales son estos, ¿cómo justifica de repente una serie de bienes, cómo sus cuentas bancarias se mueven con unos movimientos que no se corresponden con lo que legalmente recibe? Entonces, la ley contra la corrupción trae unos dispositivos especialísimos en cuanto a esas auditorías patrimoniales y a esas verificaciones que puede hacer la Contraloría. Ese es un trabajo técnico, el de la Contraloría, una auditoría patrimonial. Esos resultados se remiten al Ministerio Público, que es quien tiene la facultad o tiene el privilegio de la acción penal, y sería quien determinaría pues
en definitiva si ese funcionario en verdad tiene un enriquecimiento ilícito o no. Nosotros solo determinamos una desproporción en su declaración y de hecho la ley nos faculta, por ejemplo, a no admitirla. ¿Cuándo? Bueno, como nos dice el artículo 22, no admites la declaración del funcionario porque no fue veraz, porque la información... Eso representa una objeción en sí Una misma. objeción y además se sanciona con multa que va de 50 a 500 unidades tributarias, sin perjuicio de que también el Ministerio Público intente sus acciones penales que son independientes. Ahora, hay una declaración patrimonial, hay otra de intereses, hay una suerte de complementación. Bueno, en Venezuela no existe la declaración de intereses. Esa es una propuesta que hemos hecho y hemos discutido con algunos expertos y técnicos de otros organismos como el mismo Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, porque es importante no solo que el funcionario declare su patrimonio, sino que también presente una declaración de intereses. Por ejemplo, mi familia, mi abuelo, mi papá, mi hermano tienen empresas en este sector, tienen contrataciones con el Estado, no es él directamente, pero sus familiares hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Entonces, allí hay unos intereses que en un momento dado pueden estar en conflicto con la actividad de ese funcionario. Una de las propuestas para la reforma a la ley contra la corrupción es que se presente una declaración jurada también de intereses de cada funcionario público, aparte de su declaración. Eso está pendiente, por Está definirse. pendiente, no existe la obligación en Venezuela, en los momentos no se presenta. Si se modifica la ley y lo incluye el legislativo, pudiera hacerse. Esta información puede ser pública, esta información es de manejo directo y privado de la institución. Sí, la ley contra la corrupción establece que el depositario y quien tiene acceso a esta declaración jurada de patrimonio, que además es de carácter reservado, fundamentado en el principio constitucional del derecho a la privacidad, y porque además también podría constituir un riesgo para la seguridad de esa persona y de su familia, expondría a riesgo a su familia. La declaración jurada tiene la información de sus cuentas, sus números de tarjetas de crédito, sus bienes inmuebles, su dirección. Entonces, esa declaración no puede hacerse pública. La Contraloría no está facultada para hacerlo. Está previsto también en la discusión que se está dando en la ley que si el funcionario presenta una declaración global, él voluntariamente, pues no habría ninguna objeción. Pero en principio la Contraloría General de la República no está autorizada para hacer público el contenido de las declaraciones juradas. Y solamente podemos emitir copia de esas declaraciones al Ministerio Público o a un juez que nos lo solicite. Nadie más está facultado para exigirnos copia de esas declaraciones, salvo el interesado, y no podemos dárselas tampoco a ninguna otra persona. Como Contralora General de la República, ¿cuál es la posición, cuál es la disposición de la institución para atender el llamado del Ejecutivo, en la persona de Nicolás Maduro y otros voceros, para atacar de una manera más eficiente la corrupción? Bueno, estamos comprometidos en ese trabajo. Lo hemos hecho tal vez de manera muy callada, que es algo que nos han cuestionado, que la Contraloría no dice todo lo que hace. Hemos hecho tantas cosas en materia de lucha contra la corrupción, pero tenemos expectativas y confianza en que hemos sembrado en materia de valores. Tenemos programas especialísimos dedicados a los niños, como el Contralor va a la escuela, donde aprenden de la democracia, de su primera elección directa y secreta, porque escogen por votación directa y secreta a quien va a ser el Contralor de su colegio, porque aprenden a rendir cuenta, porque saben que es un programa social de alimentación y a qué están obligadas las autoridades a informarles. Ese es un trabajo de siembra. Tenemos formados y preparados en los consejos comunales, en organizaciones tanto educativas como de distintos sectores. Hemos capacitado más de 30.000 contralores sociales
no la Contraloría General, sino el Sistema Nacional de Control Fiscal, es decir, las Contralorías de los estados, las de los municipios, la misma Defensoría del Pueblo, las unidades de auditoría interna, estamos formando al ciudadano como un auditor. Eso dará sus frutos. Y otro elemento importante es que la modernización de este proceso de declaración jurada de patrimonio, que usted ingrese a la página web de la Contraloría, que no tenga que venir desde largas distancias a traer una declaración acá, que lo haga vía electrónica, a cualquier hora del día o de la noche, desde cualquier parte del mundo, los embajadores, los funcionarios que están en las misiones diplomáticas, en las embajadas, pueden hacerlo también, entonces, y están llamados a esa actualización. Ese es un avance. Y es una estrategia de lucha contra la corrupción. Se me ocurre esta pregunta antes de ir a otro tema, antes de que termine nuestra conversación. Por ejemplo, la Comisión de la Contraloría de la Asamblea Nacional en sus investigaciones o cualquier otra fracción puede apelar, puede consultar a la Contraloría para algún dato referido a este tema del patrimonio de altos funcionarios. En principio no. Puede consultarnos sobre las auditorías que hemos hecho en relación a las gestiones de esos funcionarios, pero yo no puedo remitir copia de las declaraciones juradas de ningún funcionario a la Asamblea Nacional. La ley solo me permite que lo haga a través del Ministerio Público o de los tribunales. El CNE le ha solicitado a la Contraloría información, una lista de las personas inhabilitadas a propósito del 8 de diciembre. ¿Cómo marcha ese mecanismo? Ese mecanismo... Esta es información reciente, ¿no? Esa es reciente, sí. De hecho, nos solicitó hace poco la actualización, aun cuando en la página web está, cualquier ciudadano puede entrar a la página web y consigue un registro de funcionarios inhabilitados. En el caso de las elecciones próximas que se celebrarán, ya el Consejo Nacional Electoral nos ofició solicitándonos porque hay que hacer esa lista, porque hay que hacer unas aclaratorias. Hay casos en los que aparece el funcionario, dice inhabilitado, pendiente de ejecución. Es el caso de aquellos funcionarios que por ser de elección popular no han dado cumplimiento y no se ha ejecutado la sanción impuesta, aun cuando tengan varios años de haber sido dictada esta misma sanción. ¿Quien está inhabilitado no puede ser candidato? No puede. Una sentencia del Tribunal Supremo y una aclaratoria también señalaron que precisamente no lo separas del cargo porque puede romperse el equilibrio político producto de la elección, que la única forma sería un referéndum revocatorio o recoger firmas para separarlo en el caso de los cargos de elección popular. Y la otra decisión te señala que en esos casos el funcionario continúa en el cargo, pero que no podrá postularse para un nuevo periodo, porque si no sería nugatoria la decisión. Contralora, gracias por esta visita, mucho éxito. A ustedes, gracias por este apoyo y siempre contamos con Venevisión para actualizar la declaración jurada. Así es, Adelina González, Contralora General de la República, rápidamente con Federica Guzmán.